Hoy venimos al canal a contaros la extraordinaria historia del único equipo inglés que no juega en Inglaterra, juega en Escocia, los Berwick Rangers. Bueno, Ilie, lo de hoy es algo absolutamente anómalo, porque, lo habéis escuchado bien, hay un equipo inglés que juega en Escocia. Es verdad que hay equipos galeses que juegan en el sistema inglés, pero este es el único equipo inglés que juega en otro sistema, que en este caso es el escocés. Claro, ya recordaréis que hubo un vídeo que hicimos hace tiempo sobre Rangers y Celtic en el que decíamos que los equipos galeses que juegan en Inglaterra, sobre todo es porque en su día, cuando se incorporaron, la legislación al respecto pues era bastante más laxa y les permitía meterse en ese tipo de competiciones cuando se incluyeron Cardiff, Swansea, pero en este caso ya sabéis que pasar del fútbol inglés a escocés o viceversa es prácticamente imposible, es muy difícil, pero hoy vamos a hablaros de un caso muy concreto y para ello además os queríamos enseñar un libro que hemos usado como documentación, porque es un gran libro de Tom Maxwell, de Lone Rangers, que nos ha servido para documentarnos en un montón de historias. Hay muchas historias que las hemos encontrado nosotros por nuestro lado, pero otras que vienen en este libro y que os recomendamos encarecidamente porque está muy chulo y muy bien escrito, así que un saludo a nuestro amigo Tom Maxwell. Lone Rangers, porque lógicamente estamos hablando de los Berwick Rangers. Vosotros diréis, ¿y por qué demonios estos muchachos sin inglés juegan en Escocia? Bueno, pues por una cuestión geográfica. Así es. Básicamente por una cuestión geográfica, porque la ciudad donde se encuentran los Berwick Rangers, que es Berwick upon Tweed, que me encantan estos nombres ingleses, Tweed, que además es una tela. O sea, es Berwick, está encima del Tweed. Está encima de la tela. Hombre, construir sobre una tela una ciudad no te da demasiada consistencia urbanística. Berwick es la ciudad más al norte de Inglaterra. Es una ciudad, ¿cómo decir? A ver, ¿cómo podríamos decir esto? Es una ciudad que es como un billete de 10 libras. Sí. Porque cambia de manos constantemente. Sí, digamos que si Inglaterra le da un bofetón a Escocia y Escocia le devuelve el bofetón a Inglaterra, a quien de verdad le duele es a Berwick. Sí. Porque es una ciudad que ha cambiado a lo largo de su historia 13 veces de manos. Hasta en 13 veces ha cambiado de posesión entre Inglaterra y Escocia. La definitiva fue ya en 1481, cuando ya de forma estable hasta el día de hoy se convirtió en ciudad inglesa. Pero ya veis que eso de estar en la frontera y tan arriba hace que sea una posesión a medias entre Escocia e Inglaterra, que luego se traslada a su población. Mientras Colón estaba preparando su descubrimiento de América, estos muchachos pues definitivamente se convirtieron en ingleses, ¿no? Exacto. Ellos estaban a leches ahí y Colón pues estaba preparando sus barcos. ¿Tú has visto lo de Colón tal? No me cuentes esto. Mira, no me cuentes historias porque es que hemos cambiado de país 5 veces en los últimos 5 años. Me va a importar a mí lo que hace Colón si no sé si soy hoy escocés y mañana inglés. Y de hecho la gente de Berwick se considera mitad-mitad. Mitad inglesa, mitad escocesa, porque está ahí a medio caballo. Por ejemplo, en la Eurocopa de 1996 fue un sitio de interés para los medios de comunicación de los dos países para ver si apoyaban a un país a otro, porque ya sabéis que en aquella Eurocopa se enfrentaron Inglaterra y Escocia, que fue el famoso error de penalti de Colin Hendry y el sombrerito de Paul Gascoigne, del que hablaremos luego. En los pubs de Berwick pues había mezcla de camisetas, entonces la mitad de la población pues apoyaba a uno y la mitad apoyaba al otro. No es muy normal en un pub de cualquier otro punto de la geografía del Reino Unido pues ver tranquilidad absoluta entre escoceses e ingleses, pero eso es lo que hace tan especial a Berwick. Ahí por supuesto juegan los Berwick Rangers, el club del que os vamos a hablar hoy, fundado en 1881, que esto ya es la primera señal de que es un club molón, porque eso de 1881 se lo han sacado totalmente de la manga. El propio historiador del club dice que no hay ningún registro sobre que naciera en el 81, sino que nacieron en 1884. Esto ya a mí me mola. Ya. Me mola. Nos damos 3 años más porque nos sale de los huevos. Pues ya está. Y así es la historia. Es el único equipo inglés, esta es su gran particularidad, por supuesto, es el único equipo inglés que juega en Escocia, concretamente en la 5ª división escocesa. Hay bufandas, por ejemplo, para que os hagáis un poco a la idea sobre esta dualidad que viven, hay bufandas de los Berwick Rangers que tienen a la vez la cruz de San Jorge, la cruz de San George,
y la Cruz de St. Andrews, que son las representaciones pues, de ambos países. Sí, es realmente raro porque no hay ningún otro club en Reino Unido en el que encuentres que en una misma bandera están las dos, en una misma bufanda están las dos banderas. Y por supuesto luego cuando vas al estadio de los Berwick Rangers te puedes encontrar de la misma forma una bandera inglesa que una bandera escocesa. Así que es una unión que no habíamos visto en ningún otro estadio. De hecho, hay que entender la ciudad de Berwick como un mundo aparte. Sí. También con anécdotas pues muy suyas. Ellos suelen decir que antes que escoceses o ingleses son Berwickers. Y a partir de ahí, pues bueno, uno es más escocés o se siente más escocés, otro más inglés, independientemente de lo que diga su pasaporte. ¿Este gentilicio te lo has inventado o es así? No, sí, vale, sí. Vale. Berwickers. Tiene una historia que queríamos rescatar, que nos encanta, y es que en Berwick, Ilie, dicen que, bueno, es una pequeña historia que tienen en la ciudad relativa a la guerra de Crimea. Y es que en la guerra de Crimea, como ya sabéis, y si no lo sabéis pues lo contamos ahora, el Reino Unido entró en guerra con los rusos y la reina Victoria firmó como la reina de Gran Bretaña, de Irlanda, de Berwick upon Tweed y de todos los dominios británicos esa declaración de guerra. Sin embargo, en el Tratado de Paz firmado 3 años más tarde, firmaron exactamente igual pero quitando a Berwick. Esto acabó siendo una leyenda urbana porque luego los historiadores investigaron al respecto y nunca se firmó con el nombre de Berwick, pero en la ciudad tienen la coña de que como en la declaración de guerra les incluyeron y en el Tratado de Paz no, Berwick sigue en guerra con Rusia. Claro, porque nunca firmaron la paz. O sea, yo no me pelearía con la gente de Berwick. Gran Bretaña, Irlanda y tal, pero Berwick sigue en guerra. O sea, técnicamente... La guerra sigue declarada. Técnicamente, hostiar a un ruso en Berwick es legal. Claro, porque estás en guerra con ellos. Claro, o sea... Estás en guerra con ellos. Suscriptores rusos de la media inglesa, cuidado. Tú en una guerra entre Berwick y Rusia, ¿por quién apostarías? A ver, es que los rusos son muchos. Claro, los rusos son muchos. Son muchos. Este es un punto a su favor. Aguantan condiciones muy extremas, que se lo digan a los nazis. Es verdad. Pero claro, los Berwickers, en cambio, pues tienen más aguante con el alcohol. Tienen los rusos también. Cuidado el vodka, cuidado si te das un tiro en la pierna. Claro, así, a bofetón a mano abierta, ¿quién gana, un ruso o un Berwicker? Hay muchos rusos que compiten en las... ¿Has visto las competiciones esas de a ver quién aguanta más a bofetones a mano abierta? No, he visto lo del hombre más fuerte del mundo, que arrastran camiones. Pues tienes que ver las competiciones de bofetones. ¿Sí? Acaban con el moflete, bueno, completamente inflado. No tiene ningún sentido ganar esa competición, pero hay gente que se siente orgullosa de ese logro. Tú imagínate a Vladimir Putin a lomos de un oso, a torso descubierto, entrando con una AK-47 en Berwick. Estas tierras son mías. Para que os hagáis un poco una idea del descontrol que tienen sobre Escocia, Inglaterra y tal, un chaval de Berwick jugó con la selección escocesa en las categorías inferiores sin que nadie se le ocurriera revisar su carnet de identidad porque daban por hecho que o él sería escocés o que algún padre, algún abuelo, alguien. Bueno, total, que al cabo de un tiempo alguien le dio por revisar y resultó que no, que todos eran ingleses y a Escocia pues le cayó una multa. Pues dijeron, oye, perdona, es que tenéis a un tío aquí jugando en categorías inferiores de 5 años y este tío es inglés. Es una grave falta administrativa y a lo mejor lo que te va a hacer es meteros a todos en la cárcel, porque lo que queréis hacer es gravísimo. Pero fijaos hasta qué punto... Por no hablar del tema este que tenéis con la guerra con Rusia. Esa es otra, que tengo aquí a Putin a lomos de un oso esperando en la puerta, viene detrás de mí. Para que veáis que con la norma esta que tienen allí, de que si tu padre es escocés o tu abuelo puedes jugar con esa selección, daban por hecho que si eres de Berwick, ¿cómo no vas a tener algún padre, algún abuelo o tú mismo seas escocés? Pues ya veis que no lo era y la liaron. Vamos ahora a hablar más en concreto de los Berwick Rangers. Y es que si de alguna forma podíamos definir su historia, es Ilie como el club que nadie quiere, porque está en mitad de dos mundos completamente distintos. Claro, los Berwick Rangers, vosotros diréis, bueno, están muy cerca de Escocia, ¿vale? Pero están en Inglaterra. Entonces, ¿por qué juegan en Escocia por cerca que estén? Bueno, básicamente por temas logísticos. Están tan al norte de Inglaterra que solo es viable jugar con Escocia. De hecho, hay equipos escoceses como el Queen of the South, que es uno de los clubes de referencia aquí en la media inglesa, Queen of the South, la reina del sur, o el Kilmarnock, cuyos estadios están más al sur que Sheffield Park. Es decir, que hay estadios escoceses que están más al sur que el del Berwick Rangers, que es Inglaterra. Y al revés, es decir, escoceses en el sistema inglés, los únicos casos fueron clubes escoceses que jugaron en su día la FA Cup. Eso es. Pero en realidad de liga no hay, a menos
excepto un caso muy concreto. Sí, ingleses que hayan jugado en Escocia, ellos son únicos, y también al contrario, que seguro que algunos lo preguntaríais, equipos escoceses que hayan jugado en Inglaterra. Cuando la FA Cup permitía equipos escoceses, pues eso, los Rangers jugaron, también estuvo por ahí el Queen's Park, y luego también estuvo el caso del extinto Gretna, que el Gretna era el caso del Berwick al revés. El Gretna estaba tan al sur de Escocia que por razones logísticas solo tenía sentido que jugase contra equipos ingleses, hasta que en 2002 ingresó en el sistema escocés y ahora ya ha desaparecido y se refundó. El tema es que, claro, con este asunto de jugar siendo inglés en el sistema escocés, pues te puedes imaginar, Ile, que en muchos desplazamientos eso es bastante complicado, porque lógicamente el Berwick es un equipo que está muy orgulloso de sus raíces escocesas y también de su patrimonio y de sus raíces inglesas, y como visitantes la policía ha tenido muchísimas veces que pedirles que retiren de su sector las banderas de Inglaterra. Claro, para evitar altercados con las aficiones rivales. Hay una anécdota aquí curiosa que pues plasma un poco todo este caos identitario que preside el club. En 1974, que es un año excepcional, un año donde nacieron personas brillantes, célebres e ilustres, brillantes, personas maravillosas. Fue un año de aportación extraordinaria para el mundo. Fue un año que cambió el mundo en términos de nacimientos. Durante un partido no lo podíamos haber saltado, macho. Durante un partido en Falkirk, justo después de que España eliminase a Escocia de la clasificación para la Eurocopa, la afición local empezó a cantar Flower of Scotland para provocar. La afición del Berwick dijo: no nos vamos a quedar callados, ¿no?, ante esta provocación. Claro. Y nosotros pues también vamos a entonar un tema en respuesta a Flower of Scotland. John, sácame la gramola. ¿Qué tema podemos tocar? Y claro, le dijo John: do you know Manolo Escobar? ¡Que viva España! Efectivamente, muchachos, la afición de los Berwick Rangers, después de que les intentaran provocar a su lado inglés cantando Flower of Scotland, se puso a cantar Que viva España de Manolo Escobar. La cosa en los 70, bueno, era durillo ir al fútbol, la cosa acabó un poco mal porque la afición del Falkirk pues no se lo tomó muy bien y acabó con prácticamente una invasión de campo, gente del Falkirk persiguiendo a gente del Berwick y el autobús de aficionados de los Berwick Rangers saliendo de la ciudad escoltado por la policía. Claro, tú imagínate eso, unos escoceses cantando Que viva España. Pues sería más o menos algo así como Que viva España. Claro. Y entonces ahí ya arrancan el ¡que viva España! A mí es verdad que es una canción que no tiene mucha vuelta, ¿eh? No tiene mucha vuelta. Y ahí estás. Vosotros diréis, bueno, estos pobres muchachos cada vez que tienen que jugar fuera de casa les cae la de Dios, porque lógicamente todos los escoceses los consideran los malditos ingleses, no les perdonan ni una. Pues no creáis que al revés la vida es tan fácil, porque claro, para los ingleses la gente de Berwick, o muchos de ellos, son más o menos escoceses. Claro. Pasa un poco como con el español, por ejemplo, que el español, cuando estás en Cataluña, mucha gente te insulta porque dices, hey, sois españolistas y tal, y de España y tal, no sois catalanes. Y cuando sales de Cataluña, dicen, malditos catalanes y tal. Oye, pero alguien podría querernos un poco. ¿Qué quedamos? En este punto, o sea, al menos que nos odie solo uno, pero no todo el mundo. Bueno, pues sucede un poco lo mismo, ¿no? Ya veis que cuando se van a Escocia, problemas porque sois ingleses, pero es que cuando van a Inglaterra pasa lo mismo y dicen, hey, vosotros lo que sois es escoceses. Al principio de su historia los Berwick Rangers jugaron en el sistema inglés, pero claro, la mayoría de los clubes rivales se quejaba porque no querían viajar hasta Berwick. Decían, oye, me voy a ir yo hasta allí. Oye, está a tomar por saco, yo no me voy a ir a Escocia a jugar, no, que es Inglaterra. Es igual, esos muchachos son escoceses. Al final, pues los acabaron aceptando en el fútbol inglés. Les aceptaron en el fútbol escocés. Escocés. Les acabaron aceptando, pero curiosamente, hace un par de décadas, los Berwick Rangers intentaron entrar en alguna competición de menor nivel, alguna competición del fútbol más modesto de Inglaterra, y cuando pidieron permiso a la Federación Escocesa fue muy interesante ver cómo la Federación Escocesa se lo negó, porque a nadie se le escapa, si la Federación Escocesa da permiso a un equipo de sus dominios futbolísticos, de su federación, para jugar en Inglaterra, esto abre una puerta enorme para que Celtic y Rangers digan, oye, y si yo quiero jugar en la Premier, ¿por qué Berwick sí puede jugar en Inglaterra y nosotros no? Así que dijeron, macho, os quedéis donde estáis
y jugáis en Escocia. Y claro, y luego hay una cosa curiosa que es No que... les deja nadie jugar en ningún sitio a esta gente. Claro, hay una cosa curiosa que es un equipo que juega en Escocia, pero en cambio está sometido a la legislación que se aplica en Inglaterra, ¿no? Con lo cual se puede dar esta circunstancia de que el resto de clubes de su liga están sometidos a una normativa y ellos están sometidos a otras, que es lo que pasó tras el informe Taylor, que ya sabéis, ese informe que se realizó tras el desastre de Hillsborough. También en 2006, fue durante algo más de una temporada, el único estadio del fútbol escocés donde se podía fumar. Porque en territorio escocés se había prohibido fumar en espacios públicos, pero en Inglaterra todavía no. Así que cuando los otros equipos iban a jugar ahí, pues podían fumar, bueno, aquí se puede y tal, y en el resto no. Claro. ¿Dónde vamos este fin de semana? Nen, nos vamos aquí a Berwick. Llévate todo el cargamento. Claro, vamos a fumar como descosidos. Unas fumadas. Fue solo una temporada porque ya la temporada siguiente Inglaterra también lo prohibió. Incorporó la legislación. Un año después, pues ya las dos normativas estaban iguales. Pero fijaos la de cosas en las que Berwick iba a su bola. Lo del informe Taylor me parece muy interesante, porque juegas en otra liga, pero el informe Taylor se te aplica. Claro, con lo cual tienes que adaptar tu estadio y demás. Y nada, y lo de fumar, pues ¿qué te voy a decir? Que eso durante un año parecía... Sí. O sea, emanaba humo del estadio. Parecía una chimenea. Parecía una chimenea. Ya no solo os queríamos hablar de las particularidades de los Berwick Rangers, sino también un poco de su historia futbolística, porque no solo es un club especial por dónde juega y por su localización, también queremos llevaros a lo largo de su historia a través de sus mejores años, o al menos sus años más surrealistas, con un nombre, Ilie, Jock Wallace. Atención. Jock Wallace, que es posiblemente el nombre más escocés que pueda existir. Jock Wallace, bueno, ya sabéis que hay una manera despectiva de llamar a los escoceses, es Jocks. Es que Jock Wallace, además, está feo es la mezcla entre Jock Stein y William Wallace. Es verdad. Que son lo más escocés que existe. Y diréis, tiene las dos cosas. Pues ahora veréis que Jock Wallace también, el hombre, era de armas tomar. El caso es que Jock Wallace fue entrenador-jugador entre 1966 y 1969 del Berwick, uno de los entrenadores más duros que ha conocido el mundo del fútbol. Hay unas declaraciones en el libro de Lone Rangers de Gordon Haig, que por aquel entonces era jugador de la plantilla, definía sus métodos como brutalidad legalizada. Brutalidad legalizada. Además, probablemente todos los que nos estén viendo, aficionados del Sevilla, les sonará este nombre de Jock Wallace, porque durante un breve periodo de tiempo fue entrenador del Sevilla, además de los Glasgow Rangers, por ejemplo. Claro, vosotros preguntaréis, bueno, ¿y de dónde viene toda esta brutalidad? Bueno, os lo voy a explicar. Wallace había sido portero del Berwick en los años 50 mientras completaba el servicio militar. Un servicio militar que le fue muy útil, porque luego, como entrenador, aplicó técnicas de guerra. Por ejemplo, llevar en coche a los jugadores a 20 kilómetros del campo de entrenamiento y obligarlos a volver corriendo. Es decir, los jugadores decían, hey, ¿dónde vamos, mister? Ya hemos llegado, ¿no? ¿Dónde vamos, mister? No os preocupéis, vamos. Y entonces los dejaba en mitad de la nada, vale, decía 20 kilómetros, perfecto. Muchachos, bajaros aquí. ¿Qué pasa? Sí, bajaros. Sí. ¡Hasta luego! Y se volvían en coche. Claro, tú imagínate. Y venga, os espero, ya. Tú imagínate, claro, hasta luego. El decir, ya hemos llegado, entrenador, y entonces Jock Wallace te decía, calma, crack, que todavía no es que hayas llegado, es que todavía te queda todo el viaje de vuelta. Ah, bien, pero bueno, pues ya damos la vuelta. No, es que te vuelves corriendo. A veces añadía una humillación doble, que es que lo hacía en tu propio coche. Es decir, John, vente con tu coche hoy a entrenar. Vale. Entonces se iban con el coche de John y a 20 kilómetros decía, John, ahora bájate. Claro. ¿Cómo bájate? Se vuelve. Es mi coche. No, tú bájate. Entonces él se ponía en el volante y decía, hasta luego, John, me llevo tu coche. Hasta luego. John, voy a hacer unos encargos. John, te voy a explicar esto de una manera muy sencilla. A este punto va a ir John en el coche de John. Pero de este punto al sitio en el que hemos empezado, solo vuelve el coche de John. Pero no John. Luego a veces también se los lleva a la playa. Entonces diréis, ¿qué? ¿A tomar unos cócteles? ¿A relajarse? ¡Qué bien! ¿A tomar un poquito el sol? ¿A bañarse un poquito? No. A subir y bajar dunas durante 2 horas y media, básicamente. Claro, que esto, al menos Berwick tiene playa.
pero es que Gary Lineker lo tuvo como entrenador en el Leicester City, y Lineker contaba que en Leicester, por supuesto, no hay playa ni nada que se le parezca, y el tío aún así se trajo montones de arena para montar dunas artificiales y tenerlos subiendo y bajando dunas, una cosa de locos. Cuentan incluso que un día la televisión fue a grabar sus métodos, ¿vale? Y el cámara, después de tomar varios planos, se subió con él, con Jock Wallace, a lo alto de la duna para grabar a los jugadores subiendo y bajando la duna. Y al parecer terminaron el ejercicio y le dijo a Jock, ¿pueden hacerlo una vez más para conseguir un buen plano? La respuesta de Jock fue tirar colina abajo al cámara y a la cámara, a los dos, diciendo que no iba a volver a repetir el ejercicio. Si pensáis que esto es grave, nada que ver. Qué agresivo, Jock, qué agresivo. Qué agresivo, para nada, el carro, nada. monstruo, para el carro. Espera, que ahora viene lo grave. Para el carro. Durante una fiesta benéfica, cuidado, o sea, no fue en un contexto, partido, emociones, tal. Fiesta benéfica, ¿vale? Había que recaudar dinero para una buena causa. Durante una fiesta benéfica de los Berwick Rangers, Wallace noqueó de un puñetazo a su centrocampista Kenny Dowd, que estuvo casi 3 días sin poder hablar. Entonces diréis, ¿qué hizo Kenny? Se acostó con su esposa, le humilló gravemente delante de todo Quemó el el mundo. restaurante. Bueno, no exactamente. La razón fue que le llamó Jock en vez de Mr. Wallace o Boss. Posiblemente Kenny dijo, hombre, estamos en una fiesta benéfica, es un ambiente más distendido. ¡Ey, Jock! ¿Perdóname? Terrible cate en la cara que lo noqueó, y según cuentan los que estaban ahí, lo dejó inconsciente en el suelo, ante lo que Jock reaccionó diciendo a los que sí estaban conscientes que cuando recuperara la conciencia le dijeran que el lunes le esperaba en su despacho, con la mandíbula rota. La verdad es que es un sinfín de anécdotas este hombre. Cuando Gordon Hike se casó, que es el que hablábamos antes, le pidió tener libre al día posterior de su boda, ¿no? Fue Gordon y le dijo, Boss, porque claro, ya había aprendido el otro de Kenny. Dijo Boss. Primero. Dice que me quiero casar con todos mis dientes, ¿vale? En el banquete va a haber carne, yo no quiero tomar sopita. Claro. Por favor. Entonces le dijo, Boss, me gustaría tener libre, cuidado que no le pidió 2 meses, le dijo, ¿puedo tener libre al día siguiente de casarme? Bueno, la respuesta de Wallace en este caso fue mandarlo a entrenar con el equipo de reservas. Así que se pasó su luna de miel entrenando con ellos. Se casó con su amada Amanda. Y Amanda le dijo, oye, ¿por qué no pides el día libre y tal? Al menos, no sé, nos iremos a dar una vuelta. Buena idea, cariño. A la playa, buena idea. Buena idea. Cariño, mira, lo del día no va a poder ser y además voy a entrenar con los reservas. Y que sepas que me van a tener secuestrado. Esto es interesante además escuchar a Gordon Hake porque se tiró como 10 años en el club y solo una vez entrenó con los de reservas y fue el día de su luna de miel. con un par de huevos. Eso sí, es un tío, bueno, complicado, como ya veis, Jock Wallace, pero al mismo tiempo es uno de los grandes entrenadores de la historia de los Berwick Rangers. ¿Por qué? Porque fue el gran doble artífice de la gran victoria de la historia de los Berwick Rangers. Nos vamos a 1967 y ahí nos encontramos con uno de los grandes capsets de la historia del fútbol británico, cuando el Berwick eliminó a los Glasgow Rangers, que por aquel entonces, y siempre lo han sido, era el equipo más exitoso de Escocia. Ganaron por 1-0 en la Scottish Cup y aquello fue pues el gran día de ya no solo los Berwick Rangers, sino también de Jock Wallace, que como era entrenador-jugador, ese día fue portero titular y entrenador del equipo. Además era la gran época del fútbol escocés, porque esa temporada, como bien decía Nacho, los Glasgow Rangers llegaron a la final de Recopa, pero fue el año que los Celtic de Glasgow se proclamó campeón de la Copa de Europa. Vaya añito para los Rangers. Y en ese sí, es verdad, los eliminan de la Copa escocesa. Los eliminan con el mayor ridículo de su historia. Pierden la final de la Recopa. El Celtic gana como primer club británico la Copa de Europa y, si no me equivoco, la Liga también la gana el Celtic. O sea, una cosa terrible. Y además, Ilie, hay una historia muy curiosa, digamos, dentro de la afición de los Berwick Rangers en torno a la grabación de este partido. Sí, esta historia me encanta. Durante décadas no hubo ningún registro audiovisual de aquella victoria ante los Glasgow Rangers, la más importante de la historia del club. Hasta que en 1994, ojo, es decir, estamos hablando 70, 80... Casi 30 años. Claro, estamos hablando de casi 30 años después, encontraron la única cinta conocida con el partido. Al parecer, el hermano del portero de los Rangers,
Norrie Morton, emigró poco después de aquel partido a Australia y se llevó con él la grabación. Esto me parece brutal. ¿Pero a dónde vas con esa grabación? Es de estas cosas que, de repente, 30 años más tarde, alguien en Australia dice, oye, he encontrado la grabación de un partido, no sé, pues, que la podría haber tirado a la basura. ¿Qué? Es un partido entre Berwick Rangers y Rangers del 67. ¿Cómo? Me encanta porque es un poco, para los fans de los Berwick Rangers, es un poco como la famosa película de Zapruder en el asesinato de Kennedy, que es esa grabación, esa grabación casera, ¿no? Que aporta datos que no se conocían, ¿no? Y es como una grabación oculta. Y que es la única que tiene el testimonio perfecto de lo que pasó, pues aplicado. Es lo que pasó con aquel gol. Se ve perfectamente, además, el gol de la victoria de Sammy Reid, que es el mejor recuerdo que tienen los Berwick Rangers. Tú imagínate si nunca se llega a saber lo que tiene ese hombre en su casa en Australia. Increíble, increíble. No tendrían documentación más allá de alguna foto. Para que os hagáis una idea de la importancia de esta victoria, The Times hizo en 2007 una lista de los 50 goles más importantes de la historia del fútbol. Y en el puesto 38 colocó el de Reid, que le dio la victoria a los Berwick Rangers ante los Glasgow Rangers. Sí, aquí puede haber cierto debate sobre cuál es más grande de todos los capsets, pero mucha gente sobre el fútbol británico, hablando del fútbol inglés, escocés, dice que el mayor capset de la historia es este. Es la victoria de los Berwick Rangers contra los Glasgow Rangers. Es que, claro, por ejemplo, el Hereford United ganó al Newcastle, pero es que estamos hablando de un equipo que era de los más importantes de Europa. Sí. Así que, hombre, yo creo que es de los más importantes, desde luego. Y además tiene una intrahistoria muy breve que también nos encanta sobre esta victoria. Y es que 3 años antes de este partido, en 1967, los Glasgow Rangers habían propuesto, ya no sé ni hablar, una reestructuración del sistema futbolístico escocés en 2 divisiones de 16 equipos cada una. ¿Qué pasaba con esa reestructuración? Que dejaba necesariamente a 5 equipos fuera. Y por tanto, los 5 equipos que se quedaban fuera eran los 5, haciendo la lista, tenían una peor asistencia a su estadio. Entre ellos, los Berwick Rangers. Al final, en los juzgados, consiguieron ganar esta batalla judicial con el apoyo del Celtic de Glasgow. Lógicamente, todo lo que diga a los Rangers, el Celtic va a estar en contra. Y los Berwick Rangers se salvaron de quedar fuera del fútbol profesional. 3 años después, se cruzan con los Glasgow Rangers, los que les querían echar del fútbol escocés, y les ganan en el partido de su vida. En 2002, el Berwick casi lo logra de nuevo. Se enfrentó en Copa de nuevo a los Rangers y con un 0-0 en la ida se ganaron un replay. Pero en la vuelta, pues a nadie se le escapa, palmaron y además los Rangers acabaron ganando esa edición de Copa. En el estadio del Berwick, en Sheffield Park, han pasado, estrellas del fútbol escocés, sobre todo, grandes ídolos de ese fútbol norteño, pero también han pisado ese terreno de juego 2 mitos del fútbol inglés en 2 capítulos que queríamos rescatar. Y es que Paul Gascoigne y George Best han jugado contra o con los Berwick Rangers. Empezamos por la historia de George Best. Y es que George Best, como ya sabéis, una vez que ya su etapa como futbolista fue en caída sin frenos, jugó en Escocia, en el Hibernian. Sí, y en 1980 el Hibernian pues, cayó emparejado con los Berwick Rangers en un partido de Copa. Best jugaba en el Hibernian y es cierto que solo jugó media parte, pero pues jugó en aquella ocasión. Es verdad que era un George Best ya en las últimas etapas de su carrera, muy fuera de forma, y imaginaros ya, pues Best, lo que le importaba al fútbol, que, anécdota del día, llegó tarde al partido porque no apareció en el bus del equipo y se fueron sin él. Él llegó tarde al autobús, el autobús se fue y él tuvo que cogerse un taxi para llegar al estadio. Dijo, sígase autobús, sígase autobús. Claro, me imagino a Best con 0 preocupación. Sí. Que se va el autobús. No pasa nada. Taxista, no pasa nada. Sígalo. Y claro, juega media parte. Más cómodo. Y ya está. Si pensáis que lo de Best rozaba lo lamentable, lo de Paul Gascoigne la verdad es que no fue mucho mejor. Porque en el año 2002 Paul Gascoigne jugó para los Berwick Rangers en un amistoso benéfico. Todo lo que sea unir benéfico y Berwick Rangers va a salir mal. En su día con Jock Wallace partiendo de la cara a un jugador y ahora con Paul Gascoigne pues, en unas condiciones lamentables, porque a pesar de que tuvo ciertos toques de calidad, las crónicas lo que hablan es de pérdidas de balón inexplicables, tropezones y de todo. Claro, luego le preguntaron a Paul Gascoigne y sorpresas te da la vida.
En declaraciones al Sunday Mirror dijo lo siguiente Gatsa sobre su actuación con los Berwick Rangers en ese partido. Creo que no les habría parecido bien si se hubiesen enterado de que me tomé 6 copas de brandy antes de entrar al campo. Claro, llevaba un moco el hombre. Sí, no. Hombre, no es buena idea. No es buena idea. Chavales, ¿qué hacemos jugando con 2 balones? Gatsa. Hay uno. Hostia, ¿desde cuándo tengo 4 pies? Gatsa, al banquillo, tío. Claro, si pensáis que lo de Best y Gascoigne es, digamos, problemático, todavía no habéis visto nada, porque ahora pasamos a hablar de los aficionados a los Berwick Rangers y concretamente pasamos a hablar de El Hombre Vegetal. El Hombre Vegetal es una leyenda, es un superhombre que no se le conoce afiliación a la Liga de los Hombres Extraordinarios, ni a los Vengadores, ni a la Liga de la Justicia, pero desde luego lo merece. Estamos hablando, amigos, de Superapio. Estamos hablando de Superapio, un hombre que en 2003 estuvo en busca y captura por la policía de la zona. Y diréis, ¿qué hizo? ¿Qué fechorías cometió este hombre? Bueno, los Berwick Rangers se enfrentaban al Stranraer y el partido se calentó. Se calentó, terminó con el pitido final y 2 hombres sin identificar, Aficionados de los Berwick Rangers, se atravesaron medio campo hasta ir a la zona de los aficionados visitantes y los empezaron a atacar con el ya famoso lanzamiento de apio. Me gusta, esto me encanta. La BBC recogió unas declaraciones de un fan del Stranraer que había sido impactado por esta terrible verdura. Y él dijo lo siguiente: he conducido más de 300 kilómetros para que un gordo barbudo me bombardee. He conducido más de 300 kilómetros para que un gordo barbudo me bombardee con apios. Durísimas declaraciones a la BBC. Claro, tú imagínate al hombre con la cara de qué mierda de vida tengo para que encima me agredan con un apio. Una cosa terrible. No quedó muy claro el motivo del crimen porque la policía manejaba la teoría de que era una venganza, ya que en el partido de ida en Stranraer les atacaron a los fans de los Berwick Rangers con un lanzamiento de monedas. ¿Qué prefieres? ¿Que te golpee una moneda o un apio? Ojo la moneda, ¿eh? Yo recuerdo cuando Roberto Carlos... un apio porque al menos te golpea, pero luego tienes cena. Otra puedes comer. A Roberto Carlos me acuerdo y siempre tengo la sensación de que le daban con monedas en la calva. Al pobre Roberto Carlos yo creo que debe tener como agujeritos en la cabeza. Pero, atención, porque en un foro de fans de los Berwick Rangers apareció un hombre bajo el alias, el seudónimo de Beggyman, el hombre vegetal, para aclarar que era una protesta satírica. Nunca lo sabremos. Satírica teñida de verde, en este caso. Qué grande el concepto de bombardear con apios. Sí, la verdad. Pero claro, es que sí. Te imaginas a la afición del Stranraer viendo una ola de apios y en el campo cayéndoles. del Chelsea, ¿qué era lo que se tiraba? Apios también. Apios también, que los Apios. prohibieron. Sí. Está prohibido entrar con apios aquí. El Chelsea tuvo que prohibir la entrada con apios y luego a Steve Bruce le tiraron un repollo en Villa Park. Es verdad, es verdad. Bueno, pues el maravilloso mundo de la verdura. El maravilloso mundo de la verdura en el fútbol inglés, muchachos. Muchachos, ahora vamos a hablar del equipo de redes del Berwick Rangers, porque merecen capítulo aparte. Sí. Merecen capítulo aparte. ¿Es un equipo de comunicación? Pues, a ver, entusiasta, Vale. pero no mucho tampoco. Entusiasta por su equipo, por el trabajo no mucho. Por el trabajo más o menos. Vais a solucionar con esta historia. Hace un tiempo hubo un partido que el equipo de redes no cubrió, ¿vale? Normalmente ya sabéis que en las redes pues, se suele poner actualización, gol, minuto 63, expulsión, minuto 74. Bueno, pues llegó un día que había un partido y el equipo de redes dijo, no lo vamos a cubrir. Vosotros diréis, ¿qué pasa? ¿Es una huelga? Razón de peso, Michael. ¿Es una huelga? ¿Alguien, por ejemplo, que ha pedido, ahora sí, una excedencia porque se casaba? ¿La luna de miel? Bueno, no exactamente. Había un festival de música electrónica y el equipo de comunicación consideró que había otras cosas que hacer. Fíjate hasta dónde te tienen que llegar los huevos para poner este tuit. Por favor, tened en cuenta que hoy no habrá actualizaciones del partido porque el equipo de redes está en Creamfields, el festival. Disculpas. Hombre, mira, al menos pide disculpas. Ey. Impecable, macho. Impecable. Pero aquí no queda el cachondeíto en redes, No, Ilie. no. Porque además, ese mismo año, en 2019, despidieron a ese mismo community manager. Y es que el community manager ya saltó una línea que no se podía cruzar. Y es que se le ocurrió transcribir una pelea en los banquillos
y aquello se hizo viral, porque el tuit rezaba más o menos, haciendo la traducción al español, lo siguiente: terribles escenas en la banda, el entrenador del Cowden Beef le ha dicho a Johnny Harvey que se vaya a comer mierda. Le pidieron que lo borrara, el club se negó, y el CM se negó y lo echaron. Pero lo mejor de todo fue que en la siguiente jornada publicó este tuit antes del partido, que me parece magistral. Notaréis que guarda cierta similitud con uno que hemos leído antes. Sí. Por favor, tened en cuenta que no habrá actualizaciones del partido porque me han echado después del tuit del sábado. Disculpad las molestias. En cambio, sí que hay actualizaciones sobre que no habrá actualizaciones, a pesar de que le han echado. Este tío es un auténtico genio. Por supuesto, poco después borró el tuit. Qué genio, pero también los Berwick Rangers es un equipo, digamos, que no solo el propio equipo de comunicación genera cachondeito en las redes, sino también algunas personas que rodean al club. En 2019, Nacho, el equipo tuvo una racha francamente impresionante, impresionantemente negativa. Agarraos a lo que podáis porque, muchachos, en 2019 los Berwick Rangers encajaron 50 goles seguidos sin marcar ellos ni uno. 50 goles seguidos sin marcar uno. Craig Anderson, un fan de los Berwick Rangers, se encargó de hacer un hilo. Es verdad que el hilo llegó tarde porque empezó el hilo cuando llevaban 40 goles encajados, pero todavía le dio para hacer un hilo de 10 tweets hasta que se acabó la racha. Hasta que esa racha terminó, desde su inicio hasta el fin, se tiraron más de 4 meses sin marcar un gol y en todo ese tiempo tuvieron más entrenadores, 3, presidentes, 2, y community managers despedidos, 1, que goles a favor. La cortaron finalmente el 30 de julio. Claro, cuando has marcado menos goles que community managers que has tenido, tienes un problema grave. O hay mucha rotación de personal o el equipo no funciona. Hay un grave problema. Vamos ahora a hablar, muchachos, del presente. Vamos a acabar el vídeo de hoy hablando un poquito del presente de los Berwick Rangers, que han pasado varios momentos difíciles a lo largo de su existencia, con varias crisis que han estado a punto de acabar con el club. Además, también hay que reconocer que es un club, Nacho, que no tiene mucha suerte. Sí, no vamos a hablar aquí del presente para ilustrar la mala suerte que tiene este club, pero sí es cierto que tenemos que rescatar lo que sucedió en 1980, porque los Berwick Rangers ese día quizás sufrieron el mejor debut de la historia de los porteros en toda la historia del fútbol. Se enfrentaban al Aberdeen en la Copa de la Liga Escocesa. En su primer partido con el Aberdeen, Mark de Klerk mantuvo la portería a 0, el Aberdeen ganó por 4-0 y en el minuto 22, después de que un despeje suyo se fuera a la portería rival, marcó un gol. Iguálame eso, iguálame ese debut de un portero. Es que yo creo que posiblemente sea el único debut de un portero con gol en toda la historia. Y encima con portería a 0. Porque a lo mejor... Es una pregunta para la sección de The Knowledge del Guardian. ¿Algún portero ha debutado con gol, marcando? Porque claro, muy probablemente alguno haya debutado con gol, pero porque en el último minuto subió a rematar un empate. Claro, pero entonces ya le habían marcado un gol. Ya le habían marcado. Ya no iguala lo que consiguió aquí Mark de Klerk, y por supuesto lo consiguió contra los Berwick Rangers. Los Berwick Rangers ahora mismo su presente es bastante complicado porque es también una situación que queremos siempre visibilizar. Es un club muy modesto, es un club que vive sobre todo de los muchos voluntarios que permiten que siga con vida, y además algo que también me parece triste. He leído en algún lado, también en el libro se cuenta que en los últimos tiempos le empieza a costar mucho atraer a las nuevas generaciones de jóvenes al estadio de los Berwick Rangers, que ya no van tanto como iban sus padres o sus abuelos. Nunca ha sido un club con mucha asistencia, pero ahora les está costando más que nunca. Claro, y además, claro, pues tampoco bajar divisiones ayudan, porque ya hemos dicho que estaban en quinta división porque en 2019 descendieron y quedaron fuera de la Football League escocesa. Sí, eso fue un golpe muy duro para los Berwick Rangers, y después de ese descenso y de, ya sabéis, moverse en ese fútbol modesto, también queríamos rescatar alguna pequeña anécdota para terminar con buen humor este vídeo. Y es que en el fútbol más modesto, Ilie, se puede vivir un día a día realmente surrealista, e incluso te pueden llegar a hacer penaltis de la forma que menos te esperas. Sí. Esto es un penalti que le hicieron a Michael McKenna, el jugador de los Berwick Rangers. Un penalti peculiar que a él le dejó un poco
pues sorprendido. Es que le hicieron un penalti con la cabeza. Claro. Dices, vale, a ver, esto ha sido por un choque aéreo tal. No, no, el balón estaba en el suelo y Michael McKenna estaba conduciendo el balón. Y ahora os vuelvo a repetir, balón en el suelo. Michael McKenna conduciendo el balón, le han hecho un penalti con la cabeza. Efectivamente, el jugador rival pues, le hizo una entrada con la cabeza a lo Phil Jones. Michael McKenna le preguntaron después y dijeron, oye, ¿cómo viste la jugada del penalti? Él respondió lo siguiente: obviamente me quedé un poco en shock cuando vi que el defensa me hacía una entrada. Es que eso es realista. Obviamente me quedé un poco en shock cuando vi que el defensa me hacía una entrada con la cabeza por delante. Hay que reconocerle el mérito por poner su cuello al servicio del equipo. Hombre, Hombre, compromiso hay, ¿eh? es verdad que compromiso hay y mucho, porque ese tío se puede haber hecho muchísimo daño. Sí, muchísimo daño. Es verdad que el orgullo eso no te lo reparará. No, eso no. Nada. Esa rotura, ya, eso ya no va a pegar. Eso. Columna vertebral intacta. Ahora, amor propio, eso está hecho trizas. Está hecho trizas, olvídate. Bueno, muchachos, pues hasta aquí la historia de los Berwick Rangers. Esperamos que os haya gustado, porque es una historia que no vamos a contaros nada igual. Aquí sí que tenemos la certeza absoluta de que no os vamos a contar la historia de otro equipo inglés que juega en Escocia. Así que nada, si os ha gustado, os esperamos aquí en comentarios para que nos contéis incluso otros casos que conozcáis en el mundo de equipos que geográficamente están en un país pero juegan en otra liga. Si tenéis además algún caso cercano, si conocéis algo de los Berwick Rangers, y además si os ha gustado tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa a cambio de ventajas fresquísimas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.